A lo largo de estos últimos episodios, hemos platicado acerca de personas que tenían dones excepcionales que les permitía, de alguna manera, conectar con ese otro mundo que al que nosotros no tenemos acceso, o al menos no de la forma en la que ellos tenían ese acceso. Hemos platicado cómo algunas de estas personas tenían la capacidad de comunicarse con aquella dimensión de la que nosotros solo podemos creer que existe. Sin embargo, el día de hoy le voy a presentar otra manifestación, otro tipo de manifestación que le pasa a personas como usted y como yo, personas que no manifiestan tener ningún don, no manifiestan tener alguna capacidad sobrenatural y que sin embargo han tenido contacto con situaciones que van más allá del entendimiento razonable y que van más allá de del entendimiento de las personas. Existen seres que son capaces de acompañarnos en nuestro camino y que nos protegerían o que vigilarían nuestro bien. El día de hoy le voy a platicar acerca de protectores, guardianes y, ¿por qué no?, ángeles. Iniciemos. Todos los días nos enfrentamos a diferentes circunstancias en nuestra vida. Algunas son rutinarias, pero hay otras que nos sorprenden haciendo que consideremos si lo que perciben nuestros sentidos es lo único que existe. Extraños fenómenos, sucesos sin explicación y situaciones para los que la ciencia no tiene respuesta nos llevan a pensar que existe la posibilidad de que nuestra realidad conviva al mismo tiempo con una realidad alterna. Estas realidades subsisten separadas, pero en algún momento sus vibraciones se sincronizan con nuestro mundo, dando lugar a lo que llamamos mundo paranormal. Religiosamente hablando, tenemos la creencia de que cuando nacemos nos es asignado un ser de luz que nos protege, un ser que normalmente conocemos como un ángel de la guarda, es decir, que en su infinito amor, ese Dios en el que creemos pone para nuestra protección y cuidado un ángel que nos acompañará en el camino y que está destinado a protegernos, guiarnos, acompañarnos, a cuidarnos. Sin embargo, existen otras manifestaciones que a veces ni siquiera somos capaces de observar nosotros mismos y sin embargo se presentan. Vamos a iniciar con una historia ya de por allá de los tiempos de la revolución, ya concluida la revolución. En un pueblito, ve usted, los que conocen la zona sabrán que
ahí a un ladito de Córdoba existe toda esta extensión de tierra que se dedica a cultivar la caña, que es en toda esta zona de ingenios azucareros, en donde se cultiva la caña de azúcar para obtener precisamente el azúcar. Y en alguno de estos pueblecillos que estaba por ahí, un pueblito que atraviesan algunos ríos, algunas zonas de humedad. Esta zona es una zona de humedad, hay una gran cantidad de humedad. Existen también varios ríos, riachuelillos, corrientes de agua. Y en algunos de estos lugares, las personas que viven dentro de los cañales tienen que atravesar por diferentes veredas y caminos que precisamente cuando llueve se ponen un poco complicados, y algunos por la misma erosión del agua, todo lo que va provocando el agua cuando pasa, pues tienen algunas barrancas un tanto profundas, pedregosas. En uno de estos lugares vivía un muchacho que en ese entonces vivía con sus padres. Este joven, a quien llamaremos Roberto, vivía dentro de una de estas tierras de cultivo de caña. Vivía con sus padres. Y Roberto, ya por ahí de los 18, 19 años, conoce a Ana. Ana es una jovencita. Roberto siempre un muchacho muy propio, muy respetuoso, trabajador. Empieza a salir con Ana. Empiezan a tener una relación. Y Roberto, como todo un caballero, llegado el momento en el que él decide formalizar la relación, se presenta con los padres para platicar, para hacerles ver su intención de formalizar ya una relación con esta muchacha, con Ana, y formar una familia. Después de esta situación, por ahí de un mes, ya con planes de boda, de matrimonio, después de que Roberto ya se presentó con los padres de Ana, llega por ahí al pueblo un jovencillo, ya ni tan jovencillo, estoy hablando de Roberto de unos 19 años más o menos, Ana por ahí de unos 17, 18 años, estamos hablando de finales de la Revolución, 1922, 23 más o menos. Llega un muchachillo que aparentaba tener dinero. Tenía una posición económica un poco mejor que la de Roberto, y apantalla a Ana, quien ya en planes, en preparativos de la boda, decide terminar su relación con Roberto. Da por terminada la relación Ana, y no solo da por terminada la relación, sino que se va con este muchachillo, este jovencillo de una situación económica un poco mejor que la de Roberto. Lo que hace que nuestro amigo Roberto quede terriblemente decepcionado. Esa decepción llevaría a Roberto a refugiarse por algún tiempo con los amigos, en las cantinas y en el alcohol. Y en una de esas tardes en las que Roberto está tratando de sacar su dolor, su desahogo, en una cantina, Roberto decide comentar que Ana ha cometido un terrible error, pero que eso no va a durar. Las palabras de Roberto, en un tiempo en el que todo se había resuelto con las armas,
acabada apenas la revolución, las personas normalmente tenían un arma en su casa, en su morada, y especialmente en estas regiones donde las casas no están tan pegadas. Es decir, está una casa dentro de un sembradío de caña y otra casa está más alejada. Es decir, no es como que usted tenga un vecino a un lado. Roberto menciona que esa relación, la relación que ha iniciado Ana con el muchacho con el que se ha escapado, esa relación no va a durar mucho. Algunos de las personas que están ahí en la cantina con él empiezan a murmurar entre ellos, y surge por ahí la idea de que quizá Roberto tenía la intención de hacerle algo a la pareja, de vengarse pues de esta pareja, de Ana o tal vez de este joven. Pasa un poco el tiempo, Roberto empieza a olvidar a Ana, y en una ocasión en la que Roberto se dirige hacia su casa, al llegar a la casa donde estaban sus padres, Roberto se da cuenta de que hay un sombrero, que no es de él, que no es de su padre, porque el sombrero lleva adentro una etiqueta con el nombre de su propietario. Y es precisamente un amigo de Roberto, un conocido del trabajo, un amigo con el que ha compartido algunas fiestas, alguna copa de vez en cuando, ha platicado, y se da cuenta que el sombrero de este compañero, amigo, está en su casa. Ese día, curiosamente, tampoco sus padres se encontraban en la casa. Roberto no le toma mayor importancia, deja el sombrero por ahí, y bueno, a descansar porque al otro día hay que seguir trabajando. Roberto se va a dormir. Pasa el tiempo, ya bastante tiempo. Evidentemente, Ana termina aquella relación, no duraría más de 6 meses. Era un momento en el que Ana quedó deslumbrada por el poder adquisitivo de aquel hombre, pero al final eso no iba a durar. Pasa el tiempo, Roberto conoce a otra muchacha, una muchacha que ahora sí sabe apreciar a Roberto. Roberto, después de tener una relación un poco más larga que con Ana, ya ha aprendido que no todo es de inmediato, que debe haber tiempo, que tiene que conocerla bien. Por lo tanto, se toma las cosas con un poco más de calma. Y esta vez, Roberto cree que ahora es la indicada y sería su mujer, la mujer, el amor de su vida, la mujer con la que pasaría el resto de su vida. Roberto se casa, y cuando nace el primer chamaco, el primer niño, Roberto hace una fiesta donde invita a sus amigos, porque además Roberto no es un hombre de fiestas, es un hombre serio, no es un hombre que le guste andar festejando cada 8 días, ni andar parrandeando con los amigos. En realidad es un hombre serio, es un buen hombre que trabaja para su familia, que cuida a su familia, y que hasta el bautizo de su primer niño es cuando hace una fiesta. En esta fiesta ha invitado precisamente a varios de sus compañeros, a algunos amigos, y llega precisamente este amigo del sombrero. Entrada ya la fiesta, ya cuando la situación está un poco más calmada, la gente ya no hay tanto el barullo, el murmullo del inicio de la fiesta, donde todo es risa, la comida, etcétera, ya que los ánimos empiezan a calmar y la plática se vuelve un poco más personal, más tranquila, ya más relajado.
entrada un poco ya la tarde, esta persona, el dueño del sombrero, se acerca a Roberto y Roberto intuye que algo le quiere decir, así que inmediatamente le dice, sí, tu sombrero. Hace tanto tiempo que está aquí que siempre que me lo quiero llevar se me olvida y no te lo he entregado, pero permíteme. Roberto entra a la casa, toma el sombrero y se lo devuelve. Acto seguido, este amigo le dice, yo quería hablar contigo. No te preocupes. Algún día olvidaste tu sombrero y no te lo había yo podido entregar, se me había olvidado. No. Ese día que yo dejé mi sombrero, lo dejé porque hay algo que he querido confesarte desde ese entonces. Dime, ¿qué pasó? El amigo comienza a decirle que cuando Roberto dijo aquella frase en la cantina, aquella frase de dolor, en la que aseguraba que la relación de Ana con ese hombre no iba a durar, muchas de las personas que estaban ahí aseguraron que Roberto se iba a vengar de la pareja y que quizás hasta iba a tratar de matar a aquel hombre o a la misma Ana dentro de su dolor y la borrachera. Evidentemente, al llegar estas palabras a oídos de aquel hombre y de Ana, ellos quisieron adelantarse a las acciones de Roberto, por lo que contrataron los servicios de varios de los conocidos que estaban ahí en la cantina, entre ellos el dueño del sombrero, para asesinar a Roberto. Roberto se le queda viendo a este amigo y él le continúa diciéndole, yo no te iba a hacer nada, yo lo que quería era venir entre ellos para avisarte, para gritarte, para que te escaparas cuando estuvieran ellos aquí, gritarte y avisarte para que pudieras escapar, para que no te hicieran nada. Roberto lo interrumpe y le dice, no te preocupes, no pasa nada, eso ya pasó. Al final, yo lo dije porque yo sabía que esa relación era al calor del momento, era una relación de un rato que no iba a durar, que ellos no estaban destinados a estar juntos, no eran el uno para el otro. Sí, pero déjame terminar. Lo que pasa es que no te mataron, no porque no hayamos querido, no porque no lo hayamos intentado, sino porque en realidad nunca se pudo. En ese momento la curiosidad de Roberto empieza a crecer y le pide que le explique, y él le dice, bueno, es que una vez que nos pagaron, nosotros estábamos esperando el momento en el que pudieras estar solo, ya sabíamos tu rutina, eres un hombre que no va hacia ningún otro lado. Uno de esos días, saliendo del trabajo, nosotros nos adelantamos y vinimos a esperarte aquí por el camino. Esperábamos que atravesaras el puente. Roberto, para llegar a su casa, tenía que atravesar una especie de puente. Obviamente es un puente que no tenía barandales, pero sí que tenía un brazo de río. Y que, cuando llovía, esta parte del riachuelo crecía demasiado. Sin embargo, en la época en la que no precisamente era de lluvias, el cauce de este río bajaba y dejaba al descubierto una gran cantidad de piedras, por lo que una caída desde ese puente, esa área para atravesar, era mortal. Por más que usted quisiera, por la altura, la forma de las piedras, no había manera de sobrevivir esa caída. Por lo tanto, estas personas habían esperado a Roberto, escondidos entre las cañas, para que en el momento en el que él atravesara, alguien lo empujara. Alguien lo empujaran, lo sometieran y lo aventaran y acabar con su vida. Continúa el amigo este del sombrero y le dice, el problema es que ese día, cuando atravesaste, venías con mucha gente. Muchos te acompañaban. Así que no pudimos hacer nada, nos iban a ver.
Continuamos en los días siguientes. Y era lo mismo. Cada día encontrábamos a más personas que te acompañaban y que ni siquiera sabíamos a dónde iban. No sabíamos si eran vecinos, si eran conocidos tuyos, quizá tenías una reunión, quizá alguien había venido a visitarte. El hecho es que cada vez que estas personas trataban de hacerle daño a Roberto, Roberto iba acompañado. Nunca estaba solo. Un buen día, ya cansados de no poder hacer nada con Roberto ahí en esa zona en la que ellos habían destinado, deciden ir hacia seguir a Roberto. Entonces, como ya era costumbre, cuando Roberto atraviesa esta zona del puentecillo, el amigo del sombrero le dice que iba acompañado por muchísima gente. Ese día fue el día en que más gente vieron, pero no solo hombres, había mujeres y había niños que acompañaban ese día a Roberto. Por lo tanto, ellos dijeron, hombre, debe tener una fiesta en casa, vamos a seguirlo. Y una vez que la fiesta esté acabando, una vez que la fiesta ya haya bajado, o que él salga para hacer cualquier cosa de la fiesta, ahí lo tomamos. Pretendían hacer ver que Roberto se había emborrachado, se había caído, se había tropezado, etc. Resulta que cuando siguen a Roberto, se dan cuenta que lleva mucha gente y ellos esperan unos minutos para que se adelanten y no se den cuenta que los van siguiendo. Al llegar a la casa de Roberto, notan que no hay nadie. Todo está apagado, no estaban los padres de Roberto y todos ellos se quedan extrañados porque no es posible que pudiera desaparecer tanta gente tan rápido. Empiezan a rodear la casa para evitar que de alguna manera Roberto se escapara, motivo por el que este amigo, el del sombrero, se empieza a preocupar porque no iba a haber forma de que él le avisara y pudiera escapar. Estaban rodeando la casa. Roberto le dice, bueno, ¿y qué pasó? Resulta que como ya no vimos gente, empezamos a rodear la casa y de repente nos empezaron a apedrear. Pero no eran piedras pequeñas, eran rocas de un tamaño considerable que empezaron a caer, que nos empezaron a llover. Y había unas tan grandes que lastimaron a varios compañeros. Varias de las personas que estaban ahí salieron lastimadas porque alguien los estaba apedreando mientras ellos rodeaban la casa de Roberto. Al final, y después de toda la cantidad de piedras que les echaron, tuvieron que irse de ahí. Salieron corriendo. Y fue la última vez que intentaron hacer algo contra Roberto. Después de eso, Roberto se queda extrañado. Y al terminar la fiesta, le comenta a su madre, a su mamá. Le platica lo que este amigo del sombrero, que había dejado el sombrero ahí en su casa tanto tiempo, le ha platicado. Su mamá, extrañada, sorprendida, pero no indiferente, le dice, ay hijo, todos los días, cuando tú te ibas a trabajar, yo siempre te encomendaba a las ánimas benditas del purgatorio, que te cuidaran, que te protegieran y que no permitieran que te hicieran nada. Y es que existe la creencia de que estos seres espirituales, estas ánimas benditas del purgatorio, son las almas, la esencia
de todas aquellas personas que no fueron malas, pero que de alguna manera aún no han completado su camino para trascender hacia el otro mundo. Siguen aquí, siguen atrapados precisamente en el purgatorio. Y que tienen que resolver alguna cuestión antes de poder irse. Evidentemente existe la creencia de que no necesariamente tiene uno que ser terriblemente malo como para llegar al purgatorio. En el purgatorio hay que cumplir, hay que pagar, hay que completar las cosas que no hubiéramos terminado aquí. Pero eso también implica que existen almas buenas y almas que no son tan buenas. Por lo tanto, existe la creencia de que estos seres que han sido buenos, que están de paso en el purgatorio, lo pueden proteger a uno cuando es encomendado. Vamos a ir rápidamente a una pausa y en un momento regresamos para seguir platicando acerca de estos guardianes o protectores que de repente aparecen y que no sabemos de dónde salen, pero que nos protegen. ¿Qué le parece a usted si ahora nos vamos hasta Perú? En Perú, el pequeño Joaquín, que apenas tiene 7 añitos, desafortunadamente sufre la pérdida de su madre. Su papá, un hombre trabajador, que se encarga de tratar de darle lo más que pueda al pequeño Joaquín, no puede atenderlo todo el día. Por lo que de repente, un hermano de su padre, tío de Joaquín, le dice que ¿por qué no lo lleva con ellos? Ellos viven a escasos 5 minutos de un riachuelo, un río. No es muy grande, tampoco es muy pequeño. Viven en un lugar agradable. El papá de Joaquín acepta. Y además, Joaquín va muy contento porque ahí, en esa familia, él tiene un primo, Antonio. Y este primo es más o menos de la misma edad. Tendría unos 8 años. Joaquín 7. Son dos niños que se llevan por poco tiempo, que realmente se llevan muy bien, son muy buenos amigos, además de muy buenos primos. Hacen una mancuerna increíble, se divierten, juegan, brincan, y es una vida más tranquila y más entretenida para Joaquín. Joaquín empieza a crecer, a desarrollarse, va a la escuela, tienen compañeros, tienen amigos, y al tener a vivir aquí en este lugar que está tan cerca de ese río, en la casa del primo, es generalmente el punto de reunión de los amigos para irse a jugar. En el río juegan algo que se llama el tiburón. Consiste en meterse al río y uno de los muchachos va a ser el tiburón. Y el tiburón tiene que atrapar a los demás. Joaquín, ya con 9 añitos y a pesar de llevar aquí casi 2 años,
no sabe nadar. Sin embargo, el río no es un río muy profundo. Cuando se meten al río les llega más o menos a la cintura, por lo que no hay problema de no saber nadar. Cuando no está crecido el río en época de lluvias, es un río tranquilo y no hay ningún problema. Pero lo que Joaquín no sabe es que en el lecho del río, en el lecho de los ríos, puede haber partes más profundas que con el mismo cauce del agua llegan a generar una especie de remolinos subacuáticos que a veces atraen y jalan a las personas. Resulta que, a pesar de llevar 2 años aquí, Joaquín nunca ha caído en uno de estos recovecos, en una de estas fosas, por lo que está jugando tranquilamente. Y en un momento determinado, de repente, Joaquín pasa a una parte donde antes no había pisado y cae precisamente en una de estas fosas. Empieza a manotear, empieza a patalear, empieza a tratar de salir porque no sabe nadar y sin embargo no lo consigue. Tiene 9 años, 9 añitos, entiende perfectamente que la situación no lo va a ayudar a sobrevivir. Así que simplemente por el cansancio, por la falta de pericia, por la falta de conocimientos, Joaquín se entrega al río y deja de moverse. Acepta su destino y deja de pelear por salir. Cuando Joaquín ha cerrado los ojos y ha dejado de moverse, de intentar salir a la superficie, escucha una voz fuerte, certera, una voz dentro del agua. Estamos en el entendido de que el sonido se propaga a través del aire, pero imagínese escuchar dentro del agua una voz clara y fuerte que le dice: no vas a morir. En ese momento, Joaquín levanta una mano sin abrir los ojos y logra sentir un tronco enorme que flotaba en el río, lo suficientemente grande para permitir que Joaquín se aferre con su mano al tronco. Y una vez que se ha tomado del tronco, jalar su cuerpo, subir al tronco y flotar en el tronco. Para este momento, todos sus compañeros ya habían ido corriendo hacia la casa del tío, junto con su primo. Ya habían ido corriendo hacia la casa del tío para decirles lo que estaba pasando y que alguien ayudara a Joaquín. Cuando ellos están llegando, Joaquín está terminando de trepar al tronco del que se sostiene y logra flotar para sobrevivir. Joaquín platicaría esta historia años más tarde, pero siempre recordando aquella voz que dentro del agua le dijo: no vas a morir. Y esa voz fue la que le impulsó a mover la mano para lograr encontrar el tronco que flotaba sobre el río y salir. Un dato curioso es que Joaquín menciona que jamás había visto troncos que flotaran en ese río y que después de esa ocasión jamás volvió a ver un tronco que flotara en ese río. ¿Podría ser un milagro? Podríamos decirlo, quizá. Podríamos decir que es un milagro, pero el dato curioso es que Joaquín escuchó
esa voz, y que por esa voz fue por lo que levantó la mano que le permitió aferrarse al tronco para salir a flote del río. ¿Qué le parece si vamos más al sur? Y vámonos hasta la ciudad de Buenos Aires. En aquella ciudad vive una muchachita, Julieta. Es una muchachita que acaba de cumplir 18 años, muy bien portada. Sin embargo, como cualquier jovencita, le gusta salir a pasear, le gusta salir a divertirse, le gusta salir a la fiesta, al baile. En Argentina, estos lugares de baile donde los jóvenes iban a divertirse, se les llamaba boliche. Entonces, un día, Julieta pide permiso a sus padres para ir al boliche. Con una ropa juvenil, una falda no muy corta, bien arregladita, pero los padres tenían una condición: no regresar de noche. Es decir, estos lugares acostumbraban tener abierto durante toda la noche y hasta el amanecer. Así que podías ir, te divertías, bailabas, pero el regreso a casa debía ser ya que hubiera amanecido. Para ese entonces, Argentina salía de una dictadura militar, estaban entrando al mundo democrático. Sin embargo, todavía las calles no eran tan tranquilas y de repente había algunos malhechores que se encargaban de levantar a la gente que pudiera tener algún testimonio para terminar de limpiar a aquellos militares, a aquellos gobernantes que hubieran abusado mientras estaban del poder y que tuvieran por ahí alguna cola que les pisaran. Así que había estos malhechores que también se dedicaban a levantar a gente. Evidentemente no era una violencia tan desatada como la que tenemos hoy en día, sin embargo, no era tan tranquilo también. Así que ese día que Julieta pidió permiso, platica con sus padres y generalmente, casi siempre, Julieta salía a pasear con un primo. Llegaban al boliche, se encontraban en el boliche los primos, bailaban, estaban ahí en la fiesta y ya amaneciendo, el primo iba a dejar a Julieta a su casa y después se regresaba a la suya. Sin embargo, esta noche el primo no llega. Julieta se arregló, se cambió, vámonos al boliche. Y el primo no llega. Tuvo un contratiempo, tuvo algo que hacer y no pudo llegar al boliche. Así que, con las instrucciones y lo acordado en casa, Julieta pasa toda la noche en el boliche, se distrae, se divierte, baila y ya que ha amanecido, emprende el camino de regreso a casa. Julieta va caminando y de repente nota que un auto, un vehículo grande, verde, la va siguiendo. Un vehículo verde. Lo primero que piensa Julieta: estos son unos militares que han dado de baja y me van a hacer algo, me van a levantar. Era lo que sonaba en aquellos tiempos. Así que Julieta sigue caminando, sigue caminando, y de repente el auto se le empareja
y puede ver a través de las ventanillas que hay 4 hombres mal encarados que empiezan a hablarle, a decirle sandeces, leperadas, a incomodarla, a proponerle, evidentemente, proposiciones indecorosas. Y Julieta los ignora y sigue caminando, sigue caminando y sigue caminando. De repente, por alguna situación, el vehículo detiene su marcha y Julieta sigue caminando. Cuando se da cuenta, el vehículo ya está más atrás y de repente lo ve que da una vuelta y se retira. Ella aprieta el paso esperando que no regrese el vehículo, esperando que esa sea la retirada del vehículo. Sin embargo, unas cuadras más adelante, el vehículo nuevamente vuelve a pasar junto a ella. Pero esta vez, el vehículo se adelanta y se detiene. De este vehículo bajan las 4 personas que ella había visto y le cierran el camino. No han llegado hacia ella, no están exactamente junto a ella, pero están en la calle de modo tal que ella no puede avanzar. En ese momento, Julieta nota un perro enorme, un perro blanco, un dogo, de estos animales grandes que a veces son utilizados para las peleas. Y lo ve, y está ahí junto a ella. Y entonces Julieta piensa, bueno, ojalá y esto no me salga peor, porque a lo mejor ahora hasta el perro me ataca a mí. Julieta trata de continuar con su marcha, ahora con el temor del perro un perro grande, blanco, con una cara de agresividad, que apareció de repente, apareció de la nada. Sin embargo, el perro no ataca a Julieta, y no solo no la ataca, sino que el perro empieza a restregarse en las piernas de Julieta, a modo de cariño, y empieza a restregar su cuerpo en las piernas de Julieta, y empieza a caminar delante de ella. Y el perro se empieza a adelantar, al grado de que aquellos 4 hombres que han bajado del vehículo no tienen otra opción más que regresar al vehículo e irse. Julieta veía un perro blanco, grande, con una cara de desalmado, pero solo Dios sabe qué fue lo que vieron aquellos 4 individuos que no tuvieron más opción que volver a subir a su vehículo y retirarse inmediatamente. Cuando Julieta ve esto, continúa con el camino a casa y el perro va adelante de ella, adelante, 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 adelante de Julieta, como si le fuera marcando el camino. El perro sigue avanzando y Julieta dice que ella vivía en una cuadra muy larga, casi a mitad de cuadra. Así que cuando llegan a la cuadra de su casa, de repente aquel perro se va alejando un poco de ella, pero solo para llegar a sentarse exactamente en la puerta de la casa de Julieta. Es un perro que ella no conocía, no era el perro de ninguno de los vecinos. ¿Cómo sabía el perro dónde vivía Julieta? El perro se sienta exactamente en la puerta de la casa de Julieta. Y Julieta, al llegar a la puerta de su casa, le agradece el haberla acompañado y le dice, no te vayas, déjame darte algo. Y se mete corriendo. No tardaría mucho, pues entró inmediatamente al refrigerador y tomó unas salchichas que encontró ahí y salió corriendo, solo para darse cuenta que el perro ya no está.
de uno de los lados de la cuadra era larguísima. No había forma de que el perro hubiera avanzado tanto en tan poco tiempo. Hacia el lado por donde venía Julieta, salió corriendo y quiso ver si el perro había dado vuelta a la otra esquina y si ahí lo podía encontrar. Y al llegar a la esquina, Julieta no encontró nada. Y jamás volvió a ver aquel perro. Aquel perro que apareció de la nada cuando Julieta estaba en un momento de incertidumbre y de peligro. Vamos a aterrizar en México. En la época prehispánica existía un perro, aún existe, que era considerado un emisario, un guía, que era considerado hasta una deidad. El Xoloscuintle era el encargado de transportar las almas hacia el inframundo, hacia el siguiente camino, hacia el siguiente paso, hacia el Mictlán. Pero también era el encargado de evitar que las personas que aún no era su tiempo de morir, murieran. Y eso toma relevancia en el siguiente relato que le voy a platicar. Carlos es un niño que viaja con su familia a una zona boscosa de la Ciudad de México, la zona del Ajusco. Hay un bosque, hay una parte de bosques, y va la familia, como usted o yo, que de repente organizamos una salida a un lugar de naturaleza, donde hay verde, algo que a veces en la ciudad casi no vemos, donde podemos estar en contacto con esta naturaleza, más tranquilos, alejado del bullicio de la ciudad. Carlos empieza a caminar en el bosque y empieza a acercarse ahí entre los árboles, pero voltea y todavía ve a su familia. Y la familia está por ahí jugando, están platicando, están preparando algo para comer, y Carlos sigue viendo y está ahí. De repente, como cualquier niño, algo le llama la atención, al grado en el que Carlos se aleja. Se aleja, se adentra en el bosque y se aleja. Y de repente, cuando él se da cuenta, está rodeado de árboles y no sabe cómo regresar. Grita, habla, busca a sus papás y no lo escuchan. No escucha los sonidos de la familia, no escucha nada más que el ruido que puede usted escuchar en un bosque. El viento golpeando las ramas de los árboles, alguno que otro ruido de algún animal que está por ahí, el canto de algunas aves. Vaya, lo propio que es adentrarse en la naturaleza y dejar de escuchar los sonidos característicos de la ciudad. Así que sigue caminando. Pero evidentemente un niño que no sabe orientarse, que no tiene un rumbo definido, que no sabe para dónde ir. En determinado momento, Carlos, caminando,
Como cualquier niño asustado, lleva la mirada hacia abajo, en su cabeza una cantidad enorme de ideas que se hacen. Y cuando él se da cuenta y levanta la mirada, frente a él hay un perro negro, enorme, un enorme perro negro. Carlos no sabe qué hacer. Si corre, seguramente el perro lo va a alcanzar. Y quién sabe, solo Dios sabe qué le hará el perro. El miedo, la incertidumbre, hacen que Carlos se quede petrificado ante aquel animal enorme que está enfrente de él. Es un perro negro, pero más grande de lo que él había visto. No se comparaba con ningún animal que lo hubiera visto antes. El perro se acerca a él. Y mientras más se va acercando el perro, Carlos no puede dejar de verlo. Pero para sorpresa del niño, el perro comienza a agachar las orejas. Baja las orejas, inclina un poco la cabeza y se acerca hasta Carlos, hasta rozarlo sobre la pierna de aquel pequeño niño. Mueve la cabeza a modo de caricia en la pierna de ese niño. Da unos pasos, mueve el rabo y comienza a caminar. Y Carlos, por alguna extraña razón, lo que ha entendido con aquellos movimientos del perro es que tiene que seguirlo. Y Carlos sigue al perro. Comienza a caminar detrás del perro y a caminar, a caminar, a caminar. Y de repente empieza a escuchar bullicio. El perro sigue caminando y de un momento a otro, por momentos, el perro voltea para ver que Carlos lo venga siguiendo, para hacer contacto visual con Carlos. Carlos ve al perro y siguen caminando. Y el perro pareciera que voltea solo para asegurarse de que Carlos viene aún ahí. Y siguen caminando. Después de un rato, Carlos vuelve a llegar al lugar en donde está su familia, que evidentemente y después de haberlo perdido ya llamaron a la policía ya había dado la orden de búsqueda, ya se estaban preparando las brigadas para entrar al bosque y buscar a este niño. No fue necesario. Carlos llega con las personas, con su familia. Evidentemente, los cuerpos de emergencia que ya estaban ahí, al ver al niño, al enterarse que ese es el niño que estaban buscando, lo revisan, lo checan, ven que todo está en orden, le hacen preguntas al niño, le hacen preguntas a la familia, concordar y determinar que sí es ese niño, que es de ellos. Lo revisan para ver que no tenga ninguna lesión, que no le haya pasado absolutamente nada. Y Carlos voltea a ver al perro, que una vez que ha visto que está con su familia, dio media vuelta y se adentró en el bosque para desaparecer. Pero para desaparecer, no a la lejanía. Porque en realidad, en ningún momento, Carlos se percató de que aquel perro se alejara y se fuera perdiendo en medio de los árboles. No. Las palabras del niño son, y fueron, que en el momento en el que el perro dio media vuelta y comenzó a caminar al bosque, se fue desvaneciendo hasta desaparecer. No se perdió en medio de los árboles. No se perdió entre las sombras de los árboles y la vegetación. El perro se desvaneció al momento en el que se alejaba de haber dejado a Carlos con su familia. Yo no le puedo asegurar
que existan estos seres que están destinados a proteger a la gente. Quizá muchos pensarán que esto solo son coincidencias y que la misma situación, el miedo, la angustia, puede provocar que se genere algún tipo de alucinación y que podamos ver cosas que no están ahí. Sin embargo, en el caso de Julieta, si Julieta estaba viendo una alucinación, ¿qué fue lo que motivó a que aquellos 4 malhechores se alejaran y dejaran en paz a Julieta? Protectores, guardianes, ángeles, usted tendrá, como siempre, la mejor opinión. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Mundo Paranormal. Cuídese mucho, disfrute su noche, que tenga un excelente fin de semana y yo lo espero el próximo jueves para seguir compartiendo con usted todas estas historias que nos permiten conocer paso a paso aquello que la ciencia no nos puede explicar y que nosotros conocemos como mundo paranormal. Hasta la próxima.